Bueno, muchas gracias a las autoridades del simposio por haberme convocado. Bueno, Palker, voy a comentar un poquito, yo soy el director médico de la empresa y voy a comentar un poco acerca de la formación de la empresa, cómo estuvimos desarrollándola y cómo venimos trabajando todos estos años. Palker es una empresa de atención domiciliaria y cuidados paliativos con una trayectoria de más de 10 años en el mercado argentino. Nos especializamos en cuidados paliativos y somos pioneros en lo que es la atención domiciliaria. Atendemos pacientes en sus domicilios con sus familias, o sea que nos focalizamos en la unidad de tratamiento a través de la intervención de un equipo interdisciplinario. El comienzo, bueno, quería comentarles un poquito porque una de las propuestas, o la propuesta para esta mesa era hablar de cómo se conforma una, perdón, pero no veo bien, cómo se conforma una empresa, o cómo se forma una empresa de atención domiciliaria. Mi idea hoy es contarle un poquito, no cómo se arma una empresa de atención domiciliaria, que sería muy ambicioso, sino contarles un poquito la experiencia de lo que fue Palker desde los comienzos. Yo soy un médico con formación clínica que atendía en una financiadora, la más importante del país, pacientes clínicos y los veía en los sanatorios y las clínicas. Hace 10 años, 10 años previo a la conformación de la empresa. Trabajaba con los médicos clínicos haciendo los seguimientos, también simultáneamente hacía los seguimientos en los domicilios y organizaba las atenciones domiciliarias juntos con esta financiadora. Con el tiempo, en esa época, yo empecé a formarme en cuidados paliativos, me fui especializando y comenzaron a aparecer o a derivarme o a pedirme intervención de pacientes que también tenían una complejidad diferente, que eran los pacientes que yo ya empezaba a gestionar de una manera efectiva porque era ya mi métier y ya estaba como adquiriendo experiencia y habilidades para situaciones que se asocian a estos pacientes. Eran pacientes con cáncer avanzados, algunos pacientes no oncológicos, con alta demanda de atención especializada. Eran pacientes que me derivaban en forma tardía y muchos en crisis, o sea que eran pacientes de altísima complejidad, que con seguimientos clínicos en los domicilios no se abastecía la demanda de esta población tan particular. Había además una gran dispersión de las zonas a cubrir, o sea que había pacientes que estaban en domicilios en todas las áreas de la ciudad de Buenos Aires y además pacientes en los sanatorios, o sea que yo tenía que organizar toda esa logística utilizando todos los recursos que se hacen en enfermería, kinesiología, oxígeno, enfermería de la empresa financiadora. Empecé a trabajar con otros médicos que me acompañaron y juntos empezamos a ver pacientes de cuidados paliativos en esta empresa. Simultáneamente eran pacientes también que habían tenido fracasos, con la gestión habían fracasado otras empresas, pero no por falta de eficiencia, sino porque eran situaciones muy complejas, pero que requerían de una atención especializada. Entonces eran pacientes muy, muy complejos. Surge también desde el lado de la financiadora una situación que era que los recursos eran brindados por separado, o sea que yo pedía enfermería y la enfermería la organizaba la financiadora, pedía kinesiología cuando consideraba que era necesario el apoyo de kinesiología, oxígeno, y todos los recursos eran brindados por la empresa, pero de una manera dispersa o de una manera no unificada en una sola persona que pudiera como liderar la coordinación de toda esta gran cantidad de recursos. Había gran cantidad de quejas, reclamos, conflictos y alta demanda. Esto no es que la financiadora era todo así, pero es lo que yo recibía y me transmitían. Por lo cual había un muy difícil control y
difícil auditar a cada uno de esos recursos. O sea, si había una queja de un domicilio por un kinesiólogo, tenía que hablar con la coordinación de kinesiología, si era con la enfermería, si era el oxígeno. O sea, que estaba muy disperso y no había una cabeza que organice todo. Simultáneamente, como siempre pasa, había una escasez de camas para internación, tanto en los sanatorios como en las clínicas. Yo veía que había un montón de internaciones prolongadas que eran evitables, y entonces había simultáneamente con lo que acabo de decir, una imperiosa necesidad de atención especializada y una necesidad de una gestión más eficiente de los recursos. Surge la oportunidad entonces de armar un proyecto y las fortalezas que yo tenía en ese momento era la experiencia en la atención de un domicilio y cuidados paliativos, el conocimiento de las necesidades de los pacientes y familia. Simultáneamente, como decía, yo me estaba formando en cuidados paliativos en la unidad de cuidados paliativos donde veíamos permanentemente un montón de pacientes. Y había un reconocimiento interno motivado fundamentalmente por mi intervención en los domicilios, por el equipo que me acompañaba, que éramos pocos al principio, y a la vez que, como siempre suele ocurrir, y es donde más hace el impacto cuando uno atiende pacientes de los socios internos, que se llaman como gerentes o familiares. Entonces, el reconocimiento interno fue un arma muy importante para poder favorecer la aceptación de lo que va a ser el proyecto. Esta financiadora tenía una actitud positiva hacia los cuidados paliativos, surgía justo la necesidad de también incluirlo por el PMO, y la clave, creo que, de lo que después fue la empresa, fue contar con socios con experiencia empresarial, con una gran confianza entre nosotros, que nos fuimos conociendo a lo largo del tiempo, y con una gran capacidad de trabajo y una muy buena complementariedad en las funciones. Yo solo, obviamente, como la mayoría de los médicos, creo, no podemos armar ninguna empresa, con lo cual necesitamos de esto. Y la verdad que el apoyo y la contribución de cada uno de nosotros pudo llevar adelante este emprendimiento. Entonces, armamos un análisis estadístico de la gestión de una población de pacientes que yo ya estaba atendiendo en los domicilios y diseñamos módulos de complejidad creciente según las necesidades que esos pacientes iban teniendo. Hicimos una estimación y en función de eso armamos un sistema integral de atención de cuidados paliativos. Hicimos la propuesta y en función de las necesidades de esta población fuimos armando este sistema integral. Pero no había que ponerle más recursos, sino que la idea era gestionarlo de una forma más eficiente. Este fue el comienzo. En el año 2006 se funda Palcare como una de las primeras, diría yo, empresas de cuidados paliativos de la Argentina. En el 2007 firmamos el convenio con la principal financiadora de salud de la Argentina, que tenía 2,3 millones de afiliados. 3 años después adquirimos el beneficio de poder asistir a pacientes que no eran en cuidados paliativos, sino que tenían patologías agudas. Estos eran pacientes traumatológicos, pacientes con infecciones, pacientes posquirúrgicos. Y por el buen desempeño que habíamos tenido previamente, se fueron sumando este grupo de pacientes que podemos llamarlos agudos o no paliativos. A lo largo de estos años también adquirimos otros convenios con otras empresas, más de 10 en este momento. Y en el año 2016 otro hito fue que firmamos con la Seguridad Social el convenio con cerca de, o no veo de acá, pero creo que son cerca de 8 millones de afiliados. Por fin, en el año 2018, el año que estamos cursando, comenzamos a expandir la empresa a nivel internacional, firmando un convenio con la empresa Salud S.A. Salud S.A. es una empresa en Ecuador, la más importante. Esta empresa, con nosotros firmó una alianza estratégica y hoy en día estamos trabajando con ellos en dos sitios, en Guayaquil y en Quito, con 2 oficinas, que después voy a hablar un poquito de eso. La distribución de pacientes, como hablaba al principio, de Palcare Argentina. Bueno, hoy atendemos aproximadamente más de 1000 pacientes, lo voy a decir más adelante, más de 1000 pacientes por día gestionamos hoy en día. Pacientes agudos 66%, 32% corresponden a pacientes paliativos, esto es por la población de pacientes que estamos atendiendo y por la distribución en las obras sociales que nos convocan.
Es posible que no aumente de forma significativa, y es nuestro deseo que sí, pero hemos llegado en algunas obras sociales al límite de la derivación por lo que hemos visto en todos estos años. A menos que se agreguen unos pacientes que siempre hablamos, que son los pacientes con enfermedades avanzadas, evolutivas, que son los más reticentes a ser derivados o a pedir intervención por las obras sociales. Ese es un gran capítulo y una asignatura pendiente que tenemos con muchas obras sociales que están más reticentes, pero aunque últimamente están favoreciendo más la derivación. Y de los pacientes no oncológicos, dentro del 66%, no paliativos, perdón, las patologías que decía previamente. Hoy en día, como les decía, empezamos en el 2011, porque acá se empieza a registrar en forma informática la cantidad de pacientes y los valores más seguros. 500 pacientes atendidos por año diferentes, hasta llegar a 2017 con 2.700 y pico de pacientes, 5 veces más. Y ese número para el 2018 es una proyección que podemos decir que es más que proyección, es un deseo hoy, como venimos trabajando. Estos son los pacientes diarios atendidos. Hoy, como decía al principio, aproximadamente cerca de 1.000 pacientes. A continuación me voy a focalizar un poco en un asunto, en un aspecto que creo que es fundamental para la organización de la atención domiciliaria. Creo que es clave, y es la forma que uno planifica la externación de un paciente y la transición al domicilio. Nosotros recibimos la solicitud de intervención, que puede ser desde el domicilio o puede ser desde las clínicas. Luego de un proceso de evaluación del pedido a través de nuestro director médico, nuestro jefe médico Sebastián Magide y la coordinadora Ana Martínez, trabajan muy exhaustivamente para poder encontrar el perfil de médico para determinada evaluación. Esa evaluación se realiza en forma multidimensional, y de esa evaluación surge las necesidades que el paciente y la familia van a necesitar en el domicilio, ya sea de recursos médicos, de enfermería, de insumos de oxígeno, de ortopedia, etcétera, y de medicación. Y después se define el lugar de la atención. En realidad, esto es un informe que se envía luego de el médico envía el informe a la mesa operativa, y la mesa operativa con estos dos médicos hacen el análisis de la situación y envían la propuesta a la obra social, que va a aceptar o no, y la mayoría de las veces aceptan nuestros requerimientos. Es muy importante que desde el mismo momento que se interna un paciente, sería favorecedor que se pueda empezar a pensar, por lo menos, en la posibilidad de que un paciente que requiera cuidados paliativos o que requiera de una internación domiciliaria tenga un contacto, o por lo menos se le mencione, para que no crea que esa internación es definitiva en la internación, que muchas veces, aunque parezca mentira, suele ocurrir. Entonces, en el momento de la admisión sanatorial, los médicos deben estar pensando en la posibilidad de que ese paciente, cuando vuelva al domicilio, debería tener alguna intervención del equipo de cuidados paliativos para posibilitar la evaluación. Esto lo digo porque si un paciente que ya de entrada uno sabe que tiene una enfermedad avanzada, que va a requerir cuidados paliativos, y el día anterior a que se va de alta nos llaman, que es con lo que suele ocurrir, es bastante complejo después y bastante traumático organizarlo, y lleva por ahí una semana más porque hay que hablar con la familia, hay que hacer la entrevista, etc. Entonces, desde el principio, si uno puede como empezar a hablar, eso es favorecedor de la externación. Es muy importante identificar al cuidador principal y al médico a cargo. O sea, el médico a cargo no es el jefe de la sala, no es el jefe del servicio, sino el médico a cargo, que puede ser un residente o puede ser un médico clínico de la obra social, o puede ser un médico de la familia. ¿Por qué? Porque ese va a ser nuestro aliado, que nos va a decir la factibilidad de que esta familia pueda llegar a aceptar y que él esté de acuerdo, porque si él está de acuerdo, probablemente puede convencer a la familia y al paciente del beneficio de volver al domicilio con atención domiciliaria. Hay que clarificar muy bien con el cuidador principal la expectativa y la cobertura según cada obra social, porque muchos pueden pensar que van a tener una internación en la casa. Eso significa que van a tener todos los recursos que tienen en la casa, que tienen en el sanatorio, lo van a tener en la casa. Y muchas veces es enfermería de 24 horas, el control con el monitor, etcétera, etcétera. La identificación del cuidador principal es importante. Y para esto usamos el genograma para poder identificar todas las personas significativas, porque el cuidador principal no necesariamente tiene que ser la esposa, puede ser el hijo, puede ser alguna otra persona que esté comprometida con el cuidado de ese paciente. La planificación conjunta es muy importante que se haga con el equipo de referencia para tener el acuerdo con ellos
y poder trabajar la transición al domicilio de una forma más adecuada y cuidadosa. Y lo importante también es interactuar con el auditor de la obra social en la institución para poder coordinar los distintos problemas que puedan surgir, que puede ser una demanda excesiva por algún lado, que no somos nosotros los que tenemos que decidir si le damos o no le damos tal beneficio, sino que nosotros somos los responsables de decirle qué es lo que necesita. Y en función de eso, el auditor podrá charlar con nosotros para después negociar con la familia lo que sea. Hay que hacer, bueno, como decía, una correcta evaluación, hay que ver la preparación y la predisposición para el nuevo rol de ese cuidador. Tiene que tener información diagnóstica y pronóstica, y si no, por lo menos una evaluación nuestra de qué información tiene, cuántos son realmente, porque si son 3 hijas y no están de acuerdo, probablemente la entrega de los recursos o la externación es más compleja. A veces sus necesidades exceden las del paciente. Puede el paciente estar tranquilo y decir que está sufriendo un montón y que necesita un montón de cosas que el paciente por ahí no lo necesita. Entonces, poder establecer un vínculo de confianza y poder charlar con el cuidador acerca de qué es lo que realmente necesita y cuáles son los alcances de la atención domiciliaria es crucial para el éxito de la atención domiciliaria y para evitar las reinternaciones. Bueno, esto para hablar un poquito del cuidador, bueno, tienen por lo general variable vínculo afectivo, me refiero a que puede ser la hermana, pero estar totalmente peleada, entonces el tema de ese vínculo puede llegar a condicionar el fracaso, entonces hay que como negociar algunas cosas, no siempre es el hermano que la quiere o la madre que lo quiere, a veces son personas añosas que tienen también enfermedad. Hay muchos que tienen conflictos intrafamiliares, con lo cual hay que lidiar con un montón de cosas y, insisto, por eso es muy importante el tema de la identificación de ese cuidador y poder trabajar el vínculo con ese cuidador. En lo físico, estos cuidadores van a tener, probablemente o tienen, deprivación de sueño, agotamiento, enfermedad personal, aumento en los costos, genera también muchas veces la tensión. Hay que manejar la incertidumbre, las expectativas, la frustración. Y en lo laboral, muchos pueden perder el trabajo o dejar de ir, perder los premios, con todo lo que eso significa y perder el rol social. Entonces, eso impacta en forma negativa y puede condicionar que el paciente se vaya o no de la internación. O sea que, frente al excesivo pedido que estamos viendo en los domicilios, que es una de las problemáticas que quería mencionar, de cuidador 24 horas, es bastante difícil que las obras sociales hoy autoricen 24 horas de cuidador. Y cuando a mí me llaman, por lo general, y me empiezan a contar el caso, muchas veces detrás de ese pedido de cuidados paliativos hay un pedido de contención, y detrás de esa contención necesita que una persona se quede 24 horas a cuidarlo. Entonces, hay necesidades que la obra social, que existen, un adulto 24 horas que esté acompañándolo, es importante que exista, pero las obras sociales o las gerenciadoras de salud no están dispuestas a pagar a esa persona 24 horas solamente para acompañarlo. Entonces, lo que nos queda a nosotros es poder trabajar con ese cuidador y con su familia a través de la educación y de los cuidados de esas personas para evitar que se interne y que cuando se interne no se interne en áreas de críticas que son no solo desfavorables para los costos de la financiadora, sino para los mismos pacientes y las mismas familias. Así que el soporte del cuidador puede favorecer el fallecimiento en domicilio y reducir las reinternaciones, y aparte que ese cuidador pueda estar menos agotado en todo el trayecto de la enfermedad. O sea que la información que uno le va a transmitir es muy importante. Ejemplo, un paciente que está en el final de vida con respiración estertorosa se puede internar ahogado en una terapia intensiva y puesto en ARM, o la familia puede entender que esa respiración estertorosa es producto del pasaje de aire a través de una vía aérea que tiene secreciones y que está transitando el final de la vida. Todo esto uno se lo va explicando y va educando. Obviamente eso no se asume enseguida, pero se asume con educación, y esto evita que muchos pacientes terminen internados en áreas críticas. Los pacientes que están internados en los sanatorios, una vez que uno planifica la externación, existen 2 factores muy importantes que hay que tener en cuenta para decidir el lugar donde tienen que ser cuidados después. Por lo menos como propuesta, después la gerenciadora decide. Pero hay 2 aspectos fundamentales. Uno de los aspectos es el nivel de soporte. El nivel de soporte nos referimos a la red familiar que tiene, a las características habitacionales, al dinero que pueda disponer esa familia para poder contratar un cuidador o cuidarlo en el domicilio. Y por otro lado,
el nivel de sufrimiento, o sea, la carga de síntomas que tenga o el nivel de sufrimiento emocional que pueda tener esa familia que lo cuida. En función de eso, si el paciente tiene bajo sufrimiento después de la internación sanatorial, puede, si tiene buen soporte, volver al domicilio. Y eso está clarísimo, porque tiene soporte y tiene todas estas características. Ahora, si ese paciente y esa familia no tienen soporte, acá hay dos opciones. Una es recurrir a lo que ahora llamamos hospices, acá en Argentina, que hay varios, o casas de cuidados crónicos. Hoy, por lo menos la gerenciadora que más trabajamos nosotros, cuenta con CCP Baires y con Paliar, que son dos iniciativas muy buenas que cuidan a los pacientes de una manera muy eficiente, con amor y con alta calidad de atención, porque lo maneja gente que sabe del tema y trabaja en cuidados paliativos. La otra opción es que vuelva al sanatorio y que quede internado en el sanatorio, pero la verdad que la prolongación de la internación tampoco es bueno, ni siquiera para, aparte que no es buena para la obra social, tampoco es buena para la familia. Entonces, frente a la presión por la necesidad de camas en sanatorios, lugar que no es ideal para los cuidados, la necesidad de ahorro de costos por la obra social y la necesidad de una atención especializada, estas áreas de internación, que muchas veces son bastante reticentes por distintas gerenciadoras, suele ser una solución para familias claudicadas o familias que no tienen adecuado soporte. Existen pacientes que van a fallecer durante la internación en breve, o sea, que están en cuidados de fin de vida activos. Esos pacientes no es bueno organizarles una internación domiciliaria, porque genera un agotamiento extremo de la familia y de la organización de los recursos. O sea, eso va al fracaso si faltan pocas horas para que el paciente fallezca. Ahora, si el paciente quiere fallecer en el domicilio y la familia está preparada para recibirlo, ya es diferente. Entonces uno puede planificar una externación, pero no forzarla como en el primer caso. Y por último, bueno, pacientes que tienen semanas o meses son los que más se van a favorecer. Existe un grupo de pacientes que los denomino estables, que son pacientes que no están del todo ambulatorios, pero están derivados en crisis y que luego de la intervención no se internan y quedan vinculados al equipo. O están ahí en la línea entre que son ambulatorios y se tienen que internar. Pero son pacientes frágiles. Entonces, muchas veces las gerenciadoras nos cuestionan por qué siguen con nosotros. Nosotros a veces los podemos mandar a los consultorios que tenemos de atención de los distintos médicos que trabajamos. Pero muchas veces estos pacientes requieren de atención en domicilio porque se trasladan con mucha dificultad. Estos que quedan vinculados al equipo, lo que proponemos nosotros es flexibilizar la atención en función de la evolución de la complejidad. O sea, lo que tratamos de hacer es darlos de alta por alguna manera, pero que queden vinculados a través de su médico clínico, que a su vez este médico clínico ayuda al seguimiento y nosotros somos una ayuda y no una sustitución. Por otro lado, esto genera satisfacción en los médicos que se están haciendo cargo de estos pacientes porque cuentan con nuestro apoyo. Y esto genera mejoras del servicio ofrecido por el sistema y también gratificación de las financiadoras porque no nos quedamos con pacientes que no lo requieren. Para terminar, esta es una población de 383 pacientes asistidos en el domicilio. El lugar de fallecimiento por derivación tardía, creo que esto está ocurriendo, está cambiando. Nosotros tenemos 70 y pico %, ahora tenemos 50 y 50. Creo que es por la derivación tardía y en crisis que estamos teniendo de los pacientes. La importancia de esta gráfica es que cuánto permanece en el domicilio, que es lo que está en azul. Cuántos días los pacientes que fallecieron en el domicilio. ¿Sí? Parece obvio, pero a pesar de que se internaron, solo el 7% del tiempo lo pasaron internados. Y esto es los que fallecieron en el sanatorio, también estuvieron mucho tiempo en la atención domiciliaria, o sea que el tiempo que estuvieron internados fue muy breve. Esto es un subgrupo de pacientes hematológicos que fallecieron en áreas críticas, que esto suele pasar porque siempre es muy difícil determinar el fin del tratamiento en hematología. Y la probabilidad de fallecer internado depende de las reinternaciones y de los días de internación. O sea, no importa si lo reinternamos, si tiene criterio. O sea, no es que no hay que reinternar a los pacientes. Pero entendamos que muchas veces se puede contener mejor en el domicilio si uno actúa de manera más profesional con mayor contención. No tuvo ninguna internación los pacientes... Perdón, tuvieron 154 pacientes, no tuvieron, de los que fallecieron en domicilio, no tuvieron ninguna internación. Tuvieron solamente una internación, no leo bien, pero creo que son 54, y 122 de los pacientes que fallecieron en sanatorio. Con esto quiero decir que los pacientes que se internaban estaban poco tiempo internados y probablemente se internaban para fallecer. Estos fueron los últimos días de la internación, hasta 7 días esa cantidad de pacientes,
de 8 a 15 días, o sea que menos de 15 días la mayoría de los pacientes que fallecieron en la internación. Muchas gracias. Sí. Este es el origen del logo de Palcare, que es una foto de mi hermano.